Muy buenas a todos. Vamos a resolver en este vídeo los dos ejercicios del bloque de equilibrio y solubilidad de esta convocatoria. En este primer ejercicio nos encontramos una reacción en equilibrio, ya me dan la reacción tal cual, incluso ajustada, y me dan como datos del problema los moles iniciales del bromuro de hidrógeno, es decir, del único reactivo que tenemos, y la constante de equilibrio, la K sub C. Con estos dos únicos datos, más la reacción en sí, me va a pedir que calcule en los diferentes apartados del problema, por un lado la concentración en equilibrio tanto del bromuro de hidrógeno como del dibromo, y luego también me pide que calcule el grado de disociación. Por tanto, y con estas incógnitas, vamos a plantear la típica tablita en la que reflejaremos los datos del equilibrio. Vamos a hacerlo utilizando moles, ya que nos dan los moles iniciales del bromuro de hidrógeno. Pues vamos a plantear en las diferentes filas de dicha tabla, por un lado esos moles iniciales, de los que partimos, ese 1,2 por 10 elevado a menos 2. No me dice que partamos de una cantidad determinada de producto, así que lo dejamos en blanco. Y en la reacción vemos que se pierde una determinada cantidad de moles de bromuro de hidrógeno y se gana una determinada cantidad X de dibromo y de dihidrógeno, eso sí, en las proporciones que nos dan los coeficientes estequiométricos, teniendo unos moles en equilibrio que corresponden a los moles iniciales combinados con los moles que reaccionan. Y la concentración será, en este caso, idéntica a los moles en equilibrio, puesto que el volumen es 1 litro. A partir de aquí, con este planteamiento hecho, y si planteamos la ecuación del equilibrio de este sistema, sería K sub C igual a la concentración de los productos partido por la concentración del reactivo, eso sí, elevado dicho reactivo al cuadrado por ese coeficiente estequiométrico 2 de la reacción. Como sabemos la K sub C, podemos sustituirla en dicha expresión y también podemos sustituir las concentraciones en equilibrio de dichos compuestos por lo que nos aparece en la tabla, lo que hemos planteado en la tabla. Lo que nos va a quedar una ecuación de segundo grado, que pasaríamos multiplicando lo del denominador al lado izquierdo, quedándonos en el lado derecho únicamente la x al cuadrado. Hacemos la propiedad distributiva, vamos a multiplicar esos datos con la calculadora y vamos a obtener, pues por un lado, un término independiente para esta ecuación, 9,24 por 10 a la menos 7. Vamos a obtener 1,54 por 10 a la menos 4 x, y luego la x cuadrado la podemos pasar ya directamente como menos x cuadrado al miembro de la izquierda, dejando un 0 en el lado derecho, por lo que nos queda planteada una ecuación de segundo grado, la cual tendremos que resolver utilizando la clásica fórmula menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Sustituimos todos los coeficientes en la clásica fórmula y calcularemos las más que probables dos soluciones que podemos obtener para la x. Tenemos que recordar que lo que estamos calculando como x es la cantidad de moles. Cantidad de moles que reaccionan en un lado o en otro. Por tanto, hay que razonar cuando obtengamos esas dos soluciones que alguna de ellas no va a ser válida. En este caso, si hacemos primero el cálculo, vamos a tomar como x sub 1 el cálculo con el signo positivo, nos da un valor en negativo que obviamente
no va a ser válido, puesto que no podemos considerar una cantidad de moles en negativo en este caso. Por tanto, seguramente será la otra solución, la x sub 2, la válida en nuestro caso. Utilizando el signo negativo, sería en este caso una cantidad positiva de moles. 8,88 por 10 elevado a menos 4. Además tiene sentido porque tiene que ser siempre más pequeña esta cantidad que los moles iniciales que teníamos del bromuro. Así que ya con este objetivo cumplido, o sea, al haber calculado la X, ya podemos sustituir en la tablita del planteamiento de las concentraciones en equilibrio y obtener ya lo que nos pedía en sí el apartado A, que es la concentración del bromuro de hidrógeno. Simplemente sustituiríamos la X por ese valor obtenido. Calculamos y obtenemos un total de aproximadamente 0,01 moles partido por litro o molar. Sería la concentración de ese bromuro de hidrógeno en el equilibrio. De la misma forma, vamos a calcular también la del dibromo. Solo me pide la del dibromo, no me pide la del dihidrógeno, pero en este caso, si la pidiera, no habría problema, sería idéntica, porque corresponde directamente a el valor de la X, es decir, 8,88 por 10 a la menos 4 molar. Con esto terminamos el apartado A, y ya para el apartado B, en el que nos solicitaban calcular el grado de disociación, hay que recordar que ese grado de disociación se puede calcular como los moles disociados entre los moles iniciales. Moles iniciales son los que me daban ya desde el principio en el enunciado, y los moles disociados son los moles que se han, digamos, perdido o disociado de ese reactivo, es decir, 2X, que podemos verlo en la tabla, en la fila de moles de reacción. Simplemente sustituyendo la X por el valor calculado previamente, calculamos y obtenemos un grado de disociación de aproximadamente 0,148, es decir, que dicho bromuro de hidrógeno se disocia en un 14,8%. Y con esto ya terminaríamos este primer problema de equilibrio. Pasaríamos ya al siguiente, que en este caso es un equilibrio, pero es un equilibrio de solubilidad, dado que lo que nos da es una sal, concretamente una sal binaria, un fluoruro de bario, del cual vamos a plantear la disociación de dicha sal en iones. Por un lado tenemos el catión bario con su número de oxidación o su carga iónica, que sería 2+, y luego el anión fluoruro que tiene carga -1, pero claro, tenemos dos aniones, dado que de la fórmula del compuesto se desprende que tenemos dos átomos de flúor en dicho compuesto. Me dan un dato, concretamente, que es la concentración en el equilibrio de 7,5 por 10 a la menos 3 moles partido por litro. Y lo que vamos a hacer aquí es plantear el equilibrio de solubilidad, sabiendo que en estos casos la concentración en equilibrio correspondería a S y 2S, que corresponde al valor de dicha solubilidad. S, en este caso, corresponde, por tanto, a la concentración del catión de bario, y en el caso del anión fluoruro, como vemos que, dado que tiene ese coeficiente estequiométrico 2, pues sería 2S. Es decir, multiplicamos esa solubilidad, esa concentración dada en el enunciado por 2, y ya tendríamos la concentración del anión fluoruro. Por tanto, ya tendríamos ahí el resultado del apartado A. Y el apartado B es, ya con estos datos, calcular la constante del producto de solubilidad, la KPS, que sería el producto de las concentraciones en equilibrio de estos dos productos, de estos dos iones, teniendo en cuenta, por supuesto, elevar al cuadrado la concentración del flúor, dado su coeficiente estequiométrico 2. Sustituimos simplemente,
Nos llevamos estos datos a la calculadora y ya con esto obtendríamos esa constante del producto de solubilidad, aproximadamente 1,69 por 10 elevado a menos 6. Y pasaríamos por último a un apartado C más teórico en el que me piden que razone qué sucede con la solubilidad, si aumenta o disminuye, si añadimos a esta sal otra sal muy soluble, en este caso el fluoruro de sodio. Ese fluoruro de sodio, el cual planteamos su equilibrio de solubilidad disociando la sal en iones y nos damos cuenta que hay un ion común con la sal original, que es el anión fluoruro. De esta forma lo que se va a producir es el llamado efecto del ion común. ¿Qué sucede con él? Pues bueno, que al aumentar en sí la concentración de dicho ion común en nuestra sal original, y si lo que queremos es mantener la constante del producto de solubilidad, obviamente constante, lo que va a suceder es que la solubilidad, para poder conseguir este propósito, la solubilidad tiene que necesariamente disminuir, dado que si aumentamos la concentración del flúor, se debería de compensar disminuyendo la concentración del bario, y la concentración del bario es la que nos daba en sí ese parámetro, ese valor de la solubilidad. Por tanto, la conclusión es que efectivamente la solubilidad disminuye. Y con esto ya terminamos los dos ejercicios de este bloque. Recuerden que había que elegir o uno u otro. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos en próximos vídeos.